El derecho a la salud es considerado un derecho de segunda generación. Esto es, un derecho que es fundamental para el acceso a otros derechos. Es la base o la puerta de entrada para el acceso a otro derecho. Es un derecho individual y es un derecho de incidencia colectiva, claramente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas adoptó una observación general en la que dice que el derecho a la salud no abarca solo la atención de salud en sí mismo y pone el acento en algo que además está muy ligado a lo que se denomina pobreza energética. Dice que el derecho a la salud implica además el acceso al agua potable, a las cloacas, a condiciones sanitarias adecuadas, al suministro de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente y acceso a la educación e información sobre cuestiones relativas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes, firmantes del pacto, debe asegurarse la reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene y la seguridad del trabajo y el ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ella, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedades. Habitualmente escuchamos hablar sobre el concepto de derechos humanos, desconociendo en muchas situaciones que la salud forma parte de ese concepto amplio de derechos humanos. Así existen diferentes situaciones en las cuales se plantean violaciones a los derechos humanos desde la omisión o el desamparo de las personas discapacitadas o que padecen enfermedades crónicas o terminales, a las cuales las obras sociales, las prepagas, niegan las prestaciones que le corresponden por ley, estando obligadas naturalmente. Los estados, conforme a la observación general, deben garantizar disponibilidad, es decir, contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, como también de programas adecuados. Deben garantizar al mismo tiempo accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas dentro de la jurisdicción del Estado parte. Deben también garantizar la aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos de género y del ciclo de vida. Y también la calidad. Los establecimientos deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y ser de buena calidad. El derecho a la salud impone a los Estados partes tres tipos de obligaciones. Respeto, es decir, la no injerencia en el disfrute del derecho a la salud. Protección, es decir, adoptar medidas que impidan que terceros interfieran en el ejercicio de ese derecho. Y por último, cumplir, que requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho de la salud. En nuestro país, el resguardo de la salud es un derecho que quedó consagrado en la reforma constitucional del año 94, junto también a la incorporación de los tratados internacionales en la misma convención constituyente, y luego en la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015 y profusas normas que tiene nuestro sistema jurídico. Ahora, la pregunta que tenemos
que hacernos es cuál es la vigencia o el alcance que tienen las normas fundamentales cuando se expresa que debe garantizarse el disfrute del derecho a la salud al más alto nivel posible. ¿Cómo impacta esto en el derecho a la igualdad? En tal sentido, el concepto del más alto nivel posible de salud tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona, como los recursos con los que cuenta el Estado. No se agota en las cuestiones asociadas a la cobertura de tratamientos médicos. Abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones para llevar una vida sana, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia y potable, a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y un medio ambiente sano. Alcanzar la equidad sanitaria compete a áreas externas a lo que podemos denominar exclusivamente el campo de la salud dentro del Estado. La función de organismos de control, como es la Defensoría del Pueblo, es una función o misiones, en realidad, que tenemos en términos constitucionales, a los que la sociedad ha ido adoptando para poder recurrir como opción para lograr el cumplimiento de prestaciones médico-asistenciales individuales y coberturas de medicamentos. Y en sus casos, para que se adopten las medidas tendientes a corregir la ineficacia o la inactividad en materia regulatoria, para hacer cesar violaciones sistémicas de estos derechos. El concepto de salud adoptado por la Organización Mundial de la Salud hace muy compleja la tarea de ejercer el derecho de salud, dada la limitación de recursos con los que cuenta el sistema, que determina que no resulta posible que se le brinde a toda la sociedad en su conjunto todas las prestaciones disponibles en la actualidad para prevenir o curar las enfermedades. En ese contexto, ya sea por razones de escasez de recursos o por seguridad y eficacia de los tratamientos y medicamentos, son establecidos límites para lograr un sistema equitativo y seguro. Así, la progresividad en términos de aseguramiento de los derechos supone necesariamente una obligación de hacer, esto es, de adoptar medidas y brindar medios y elementos necesarios para responder a la efectividad de estos derechos. Cierta flexibilidad también en la plena efectividad de los derechos sociales por parte de los Estados. Y en segundo lugar, una obligación de no regresividad. Asimismo, esa progresividad no impide la exigibilidad de los derechos sociales. En los tiempos pandémicos actuales, resulta impostergable bregar por un sistema de salud universal, solidario y justo, para desterrar el egoísmo y la discriminación en camino hacia la cobertura universal en salud. Hemos visto durante la pandemia que muchas de las cosas que hemos venido definiendo han quedado claramente marcadas en un proceso en el que la desigualdad, la inequidad socioeconómica y la posibilidad de acceso al sistema de salud y la posibilidad de resolver o de atender las enfermedades de las personas es muy diferente y resulta claramente cada vez más grande esa distancia. No solo en nuestro país, sino que también esto lo hemos visto en términos internacionales. Ha sido muy clara la competencia en cuanto a la actividad en este paso gigante que ha dado la humanidad en tan poco tiempo de la posibilidad de llevar adelante el proceso de creación de vacunas frente a la pandemia, frente al COVID.
Ahora, al mismo tiempo, cuando uno analiza que existen solo 7 países productores y que esos 7 países productores han concentrado básicamente la mayor cantidad de vacunas y es poco lo que se ha enviado, o casi nulo en algunos casos, en algunos países, vacunas para inocular a las poblaciones del resto de los países del mundo, que además forman parte de la Organización Mundial de la Salud, ahí es muy clara la diferencia en la desigualdad económica por el poder económico de estos estados. Pero al mismo tiempo, la situación sanitaria de los países que no forman parte del sistema de los países centrales, sobre todo lo estamos viviendo ahora en Latinoamérica, donde se nota muy manifiestamente que la pandemia hoy tiene un desarrollo con un mayor alto de contagiosidad y también de mortalidad que en otros países o que en otros continentes. Es en estos lugares donde se ven infraestructuras del sistema de salud que son inferiores o de menor desarrollo o de menor inversión en tecnología. Y esto genera esta desigualdad. Para ello debemos claramente trabajar en la necesidad de políticas que, vuelvo a decir, superan al área de salud. Es más, la salud es un problema estructural de una política del Estado en su conjunto que debe trascender a un gobierno y es una política de carácter internacional. Yo soy muy crítico de la Organización Mundial de la Salud en todo este periodo de actuación durante la pandemia. Soy también crítico de que no se haya logrado una reunión de los ministros de salud de América del Sur, por ejemplo, para establecer una política común. Las fronteras son límites que en algunos casos tienen carácter geográfico, como un río o una montaña, pero en muchos casos son simples líneas trazadas en determinados acuerdos políticos o en situaciones derivadas con posterioridad a tratados luego de las guerras. Pero en ningún caso impide que las personas se trasladen de un lugar al otro, por vía aérea, por vía de transporte ómnibus, camiones de carga, de transporte, vehículos particulares o simplemente a pie. La Argentina tiene, con Chile, por ejemplo, una de las mayores fronteras del planeta. La cantidad de pasos que hay con Chile, no los oficiales, sino los que no son oficiales, son utilizados habitualmente. Con Bolivia, la frontera es una línea trazada en un plano, en un mapa. No hay frontera, se cruza caminando. Con Paraguay tenemos un río de llanura que las profundidades dependen de la cantidad de agua que haya en ese momento, pero se cruza diariamente. Cuando uno va a Posadas, se da cuenta cómo diariamente las personas cruzan a Encarnación en botes, van y vienen. Además, hay un tren, dicho sea de paso, que cruza desde Encarnación hacia Posadas y de Posadas a Encarnación. Corrientes, bueno, las fronteras con Misiones, a la altura de Albapoce, por ejemplo, en Misiones, en Brasil el río suele tener bajantes que en algunos casos llega al metro de agua y permite que las personas pasen caminando de un lado para el otro. Lo mismo con la provincia de Corrientes o con Uruguay. La verdad que así como pasa esto en la Argentina, pasa con el resto de los países. Paraguay no tiene fronteras con Brasil o Venezuela o Colombia, es la selva en muchísimos casos, donde no hay un control en una ruta a lo largo de miles de kilómetros. Las personas pasan y al pasar las personas, el contagio no solo del COVID, en este caso sí del COVID, pero en otros casos también se produce. Por lo tanto, debe haber una política regional inteligente y permanente de salud, previendo no solamente para la pandemia, sino para una intervención general en todas las enfermedades. Tenemos enfermedades comunes, como el Zika, el dengue, chikungunya, Chagas, que había desaparecido, una enfermedad que se había eliminado, que volvió a resurgir. Bueno, muchas enfermedades que existen. Bueno, en ese marco, el derecho de todas las personas que habitan el planeta Tierra, en nuestro caso, en nuestro continente, en América del Sur, y en nuestro caso en particular en Argentina, tienen el mismo derecho al acceso a la salud.
pero las condiciones socioeconómicas y las condiciones del sistema de salud hacen que esa posibilidad sea desigual. Y lo mismo en los cuidados de los pacientes. Hay muchísimas veces, hemos tenido y los tenemos permanentemente, denuncias en la Defensoría del Pueblo por los tratamientos a los pacientes o las formas de tratamientos o del trato a los pacientes. En particular, en lo que se denomina la violencia obstétrica, por ejemplo. Es allí la Defensoría ha tenido y tiene un trabajo muy importante. Bueno, también en eso es necesario establecer criterios y parámetros generales de cuidados, de protección de los derechos de las personas al respeto, al trato en la enfermedad y en el proceso hasta terminar con la enfermedad. El respeto a las personas en sus tratamientos también es un derecho fundamental. Por eso queríamos de la Defensoría manifestar esto. La salud es un derecho que abre las puertas a otros derechos y que desde el punto de vista técnico, si se quiere, contempla la posibilidad de que sea de igual acceso para todos. Eso no es cierto. Hay condiciones que establecen que hay una desigualdad y en algunos casos enorme, hasta incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde hay sectores que el acceso a la salud les cuesta muchísimo. Solo recordemos que en la ciudad de Buenos Aires hay personas que no tienen inscripción, partida de nacimiento ni documento de identidad, lo cual les impide realizar el más mínimo trámite. Y cuando llegan a un hospital, salvo que entren por la guardia por algo grave, la atención de ellos resulta imposible por la falta de documentación, que es otro de los trabajos que hace la Defensoría. Así que se entiende que como sociedad debemos trabajar en elevar los escalones hacia una igualdad en el acceso a la justicia, un derecho de carácter universal que debe tener la misma posibilidad para todas las personas, pero que hoy no lo tiene. Nuestra tarea como organismo de defensa de derechos y garantías constitucionales, en particular de los derechos humanos, de los cuales la salud es uno de los derechos fundamentales, porque se trata de la seguridad y la vida de las personas, es la obligación de que marchemos a construir esa igualdad en el acceso de las personas a la salud y en la protección de los pacientes cuando están padeciendo una enfermedad y son atendidos y tratados en el sistema. Esa es nuestra obligación, ese es el camino que estamos siguiendo y en ese camino creemos que es también un compromiso que debemos asumir como sociedad. Mirar y ver situaciones que vemos diariamente, no solo en nuestro país, sino en general, y no hacer nada como funcionarios, en mi caso yo soy un funcionario público, es realmente una falta de respeto a la sociedad y también una demostración de que no estaríamos capacitados para estar en el lugar que estamos. Si uno es funcionario, tiene la obligación de hacerse cargo de los problemas que la sociedad tiene para resolverlos y de comprometerse, pagando los costos que tenga que pagar, pero de comprometerse para resolverlo. Y la salud, un derecho humano, es un compromiso que tenemos que asumir para que todas las personas tengan el mismo piso de igualdad para poder llegar y ser atendidos y ser protegidos durante su atención. Muchísimas gracias.